se enteren, porque la grabación empezó ahora. Entonces, bueno, voy a dar una recapitulación. El examen final es el 24. La entrega de proyectos final y la última corrección que le voy a hacer a todas las prácticas va a ser el 28. Todo el que tenga prácticas atrasadas, porque tiene que ir subiéndola, porque el 28 va a ser la fecha límite. La entrega de proyecto también va a ser el día 28. Y hoy yo voy a dar una explicación de pluvial que hace falta. Este viernes vamos a explicar un pequeñito ejemplo de una tabla de sanitaria y pluvial. Y la semana próxima completa va a ser de revisión, es decir, el día 17 y 21, ¿verdad? El 17 y el 21 van a ser días de revisión de proyectos, lo que significa que para el 17 ya usted tiene que, yo voy a abrir un enlace en la plataforma para que usted suba, se va a llamar proyecto final, y usted va a ir poder subiendo sus documentos desde ahora, de tal manera de que el 17 yo puedo descargarlos, verlos, hacerlo correcciones, revisarlos, responder dudas que ustedes tengan. Lo mismo vamos a hacer el 21, y usted puede ir modificando ese mismo enlace de los archivos. Usted va a ir actualizándolo, ¿no? Para que ya la entrega final, va a ser la revisión final, va a ser el día 28, en el que yo le voy a hacer preguntas sobre lo que usted tiene, sobre lo que usted me entregó, ¿no? Y creo que eso es todo lo que yo quería decir antes de la clase, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna observación, la pueden hacer ahora en lo que yo abro la pizarra. Vale. No hay dudas, ¿no? Entonces, qué bueno, quedó bastante claro. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, profesor. Excelente, excelente. Bien, entonces la clase de hoy va a ser, nosotros aprendimos que en el alcantarillado sanitario tenemos déjame poner esto, quitarlo de aquí, ponerlo aquí arriba, y esto ponerlo aquí abajo. En el alcantarillado sanitario nosotros tenemos un sistema en el que cada calle tiene que tener una tubería. Vamos a decir que estos son manzanas. Pone una grandecita aquí. Vamos a decir que estos son manzanas de un barrio, ¿no? De un sector. Si yo quiero hacer un trazado de recolección de aguas residuales, pues yo tengo que trazar una tubería por el frente de cada calle, ¿no? Sumiendo, ¿no? Todas las calles tienen que tener una tubería de recolección. Cada intersección va a tener un registro. Todo esto que yo estoy dibujando está asumiendo que las calles tienen una pendiente hacia allá, ¿verdad? Y hacia acá. Y hacia acá. ¿Verdad que sí? Porque según lo que ustedes aprendieron anteriormente, tenemos que seguir la gravedad. Yo estoy asumiendo que esa es la ruta, la pendiente de las calles que van en esa dirección. Pues puede que en algún caso eso no sea cierto. Puede que haya una excepción, por ejemplo, en el que esta sea así. Eso puede suceder. Y si esto sucede, pues evidentemente lo que usted está haciendo es lo siguiente. En esta calle que está aquí, este registro, vamos a llamarle registro A, B, C, D, E, ¿no? Registro D, RD. ¡Ja! Qué curioso, RD. En RD, ese registro va a venir desde este nodo que está aquí arriba, que no necesariamente tiene que tener nombre, pero vamos a llamarle que este es el nodo R4. Entonces, para el registro R4, nodo 4, desde el nodo 4 hasta el registro D, yo voy a tener un perfil, vamos a decir, de la calle que va el terreno subiendo, ¿no? Pero el registro D se encuentra aquí. Como el registro D se encuentra aquí, yo tengo que ir en contrapendiente, ¿no? En el que el terreno va hacia allá, lamentablemente, y la tubería va en esa dirección. Eso se llama contrapendiente, creo que aplicamos algo en la clase pasada con respecto a eso, y eso puede suceder. Hay situaciones en las que lamentablemente tú te vas a ver en esa circunstancia, dado a que las condiciones del terreno tal vez no te dan una manera alternativa. Tal vez tú podrías tener la opción de hacerlo por aquí.
y dar la vuelta de esta manera, ¿no? Tal vez. Pero tal vez no. Tal vez esta pendiente en contrapendiente aquí es peor que la alternativa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar en cuanto a la topografía. Sin embargo, también yo quería mostrar que todo esto que yo estoy diciendo es para el drenaje sanitario, en el que estas circunstancias se pueden dar. Vamos a volver a decir que esto está en esta dirección, pero yo quiero mostrar que hay circunstancias, perdón, en el diseño pluvial es completamente diferente. ¿Por qué? Primero, los diámetros pluviales son más grandes, porque la capacidad de conducción tiene que ser más grande, porque cuando tú analizas la lluvia, el caudal punta es mucho, pero mucho mayor a cualquier caudal máximo que tú puedas calcular para un drenaje sanitario, ¿verdad? Eso es bastante evidente. Entonces, ¿qué sucede? Para eso, nosotros lo que hacemos es que nos ayudamos, algo que no podemos hacerlo con el drenaje sanitario, es que nos ayudamos con la conducción de las calles. Yo voy a hacer ahora un trazado, vamos a asumir que siguen siendo esas la pendiente de las calles, y yo voy a hacer ahora un trazado del pluvial. En el pluvial, yo puedo tener, vamos a decir que la disposición final sigue siendo en esta dirección. Oh, ¿y por qué me puso la línea fina ahora? Vamos a decir que sigue siendo en esa dirección, pero yo no tengo por qué poner una tubería desde aquí arriba. ¿Por qué no? ¿Qué me ayuda? Ni desde aquí. Oh, profe, la cuneta, la ayudan con la pendiente. Muy bien, las cunetas tienen una capacidad de conducción. Yo voy a dibujar una cunetica aquí. Voy a dibujar una cunetica aquí. Una cunetica aquí. Una cunetica aquí. Y una cunetica aquí, ¿no? Esas son las cunetas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las cunetas tú tienes cuneta de un lado y cuneta del otro. Eso es lógico, ¿no? Entonces, si yo digo, vamos a hacer que todo el agua que me llueve sobre esta zona de aquí, todo el agua que me llueve sobre esta zona de aquí, yo la voy a canalizar hacia esta cuneta, ¿verdad? Lógico, ¿no? Y luego esta cuneta va a seguir por aquí. Y vamos a decir que la cuneta tiene la capacidad de conducción. La cuneta, yo les recuerdo que para usted calcular la capacidad de conducción de una cuneta, usted simplemente tiene que saber la forma que tiene. Usted dice que la cuneta va a tener unos 20 centímetros de altura y tú vas a asumir que el agua la va a aportar a solamente 15 centímetros de altura, 15 centímetros de altura, y tú vas a tener un trapecio que tiene una forma más o menos así, en el que esto tiene 15 y el fondo de esto tiene 10 centímetros, ¿no? Hay en las normas en el reglamento técnico de la CAST, hay un esquemita de una cuneta tipo, pero eso va a depender del proyecto. Eso el arquitecto te puede tirar un trazado de cuneta completamente diferente a lo que está recomendado por la CAST. Por eso yo no digo tomen ese. Ustedes pueden tomar el que usted quiere y puede tomar las dimensiones que ustedes entiendan coherente, ¿no? Pero si se pierden pueden tomar esa, ¿no? Entonces, en este caso, la longitud que usted va a tomar de aquí va a ser de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Yo había explicado lo del salto de la preñada, ¿no? No recuerdan eso. De por qué el salto de la preñada. No, profesor. Yo no le expliqué lo del salto de la preñada. Que no. No. Bueno, que yo recuerde, ¿no? Bueno, el salto de la preñada lo que dice es que si tú estás parado, si una señora embarazada está parada en la acera y quiere saltar en medio de un aguacero, quiere cruzar la calle en medio del aguacero, ¿cuál es la distancia máxima que tú entiendes que esa persona puede cruzar? Puede saltar. Es ¿Qué como tanto 1 ya puede metro, saltar pero entonces? tirando un pie, lo Yo más estoy poniendo como 1 1 metro, metro. pero eso Yo es entiendo. algo jocoso realmente que uno dice para uno decidir cuál es la distancia, pero en realidad eso Y ustedes 1 lo metro pueden no calcular. sería mucho, profesor. 1 metro.
Sí. Bueno, pues claro, es muy posible que sea Porque mucho. una preñada tira un brinco de 1 metro. Sí, es como tiene que ser medio atleta. No, pero por eso digo que una manera jocosa de tú decir cuál es la distancia máxima a la cual tú puedes permitir que se inunde, ¿no? Durante la crecida máxima. La crecida máxima no tiene por qué durar mucho, ¿no? Y ustedes van a ver por qué cuando analicemos el comportamiento de la lluvia. Pues nada, el punto es que nosotros consideramos 1 metro. Ustedes pueden considerar lo que ustedes justifiquen con su investigación. Recuerden que todo lo que ustedes ponen en el proyecto no pueden decir yo lo puse porque usted lo dijo, ¿eh? Recuerden que usted va a poner ese metro, pero usted tiene que investigar por qué es 1 metro. ¿Entiendes? Si va a elegir 1 metro. Y si no va a elegir 1 metro, pues tiene que decir de dónde usted sacó el número que eligió y por qué lo eligió. Usted puede plantear su propio criterio y decir, es por esto y esto y esto, y yo entiendo que mi criterio de diseño es este, y tiene que defenderlo de esa manera. Pero una respuesta incorrecta a una pregunta que yo le haga sobre el proyecto es, yo lo cogí porque usted me lo dijo, o yo lo cogí porque no tenía el número, tenía que asumirlo, ¿verdad? Es decir, tienen que explicarme, tienen que defenderlo, ¿no? Lo que sea que yo le pregunte. ¿Qué sucede? El agua va a correr por la cuneta y cuando ella llegue a esta esquina, ¿qué va a pasar con el agua? Repita la pregunta, profe. El agua va por la cuneta, va por la cuneta, va por la cuneta y cuando llega aquí, ¿qué pasa con ella? Oh, ahí tiene que tener el profesor una lima olla para poder pasar a la otra con eso. Una limaolla. A ver, eso es de En el- techos de instalaciones sanitarias. No, porque no es No, solamente de techo, no. eso se usa en carretera, profesor. Tanto lima tesa como lima olla, todo depende de cómo se vaya a utilizar. Porque como es para que el agua cruce desde una cuneta a otra, tendría que ser una lima olla, porque una lima tesa lo que sobresale es la carretera, o sea, hacia arriba. Entonces, para poder canalizar el agua desde esa cuneta hasta el otro lado, hay que hacerle una lima olla con la pendiente que pueda cruzar hasta la otra cuneta. Bueno, valga mi ignorancia, realmente yo no sabía que se hacía referencia a limates y limaolla en carreteras. Tal vez yo de carreteras sé 2 gramos. Pero en el sistema pluvial, yo no utilizo la terminología limatesa limaolla. Yo entiendo que limatesa limaolla está referido únicamente a techos de instalaciones sanitarias, aunque tiene su significado que puede derivarse a un punto bajo y un punto alto, ¿no? O una línea baja y una línea alta. Vamos a asumir que lo que tú quieres decir es que tú vas a hacer un punto bajo ahí, pero se supone que tú no lo vas a hacer. ¿Qué es lo que pasa conmigo y la limatesa y la limaolla? La limatesa y la limaolla es algo que yo defino, pero en una calle tú no lo defines. Eso está. Entonces, si yo te digo que el techo yo le voy a trazar una limaolla por aquí, es porque tú vas a hacer un fino con esa característica que yo estoy marcando. Pero en el caso de esto, no. En el caso de esto, las características del terreno, del asfalto, van a seguir el terreno de la calle. Tú no lo subes ni lo bajas. Tú vas a subir el terreno. Entonces, lo que ahí va, ¿qué sería? ¿Qué es lo que es símil a la limaolla que tú estás haciendo referencia? ¿Cómo se llama eso? Un badén, profe. Un badén. Muy bien, un badén. Sí. La diferencia entre el badén y a lo que tú te refieres con limaolla es que el badén, tú simplemente estás siguiendo el mismo contorno del terreno y tú estás hundiéndolo, ¿verdad? Tú estás básicamente creando una estructura que ya está hecha. Tú no lo estás hundiendo. Déjame hacer una corrección. Profe, Sí. disculpe, pero eso es prácticamente lo mismo, porque solamente es hacerle este nivel, cuestión de que el agua se canalice. Lo que es diferente término, pero es prácticamente lo mismo. Pero es que lo que te estoy tratando de explicar es que tú estás haciendo una inferencia de un término aplicándolo aquí. Óyeme, y puede ser. Y puede que algún autor en algún sitio lo haya puesto de esa manera. Pero lo que yo te digo es, tú le llegas con limaolla en esa línea a obras públicas y se van a burlar de ti, porque realmente la terminología no aplica para el tipo de proyecto. ¿Me entiendes la idea? Ok. Que Entonces, aquí que lo use como vale, no lima. eso realmente es un badén. Esa estructura que tú tienes que construir ahí se llama badén. Tú no puedes construir una limaolla. Porque es que la limaolla, vuelvo y te repito, qué difícil es hacer esa relación. Tú tienes un techo. Tranquilo, profe, ya no la haga. Sigamos, es un badén. No, es que yo quiero que tú entiendas la diferencia, porque tú dices que es lo mismo y realmente es completamente diferente. Porque, ¿cuál es la diferencia en construcción? Vamos a dibujar un perfil de una limaolla. Un perfil de una limaolla. Si yo tengo, vamos a decir, un techo, o vamos a llevarlo más lejos.
un terreno, no necesariamente un techo, un terreno. Y yo quiero trazar una limahoya aquí. Y yo tengo otro terreno y yo quiero trazar un badén aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Que la hay y es muy grande. Que si yo hago un corte en este y yo hago un corte en este, yo voy a ver cosas completamente diferentes. En este, ¿qué yo voy a ver en el primero? Vamos a llamarle a este limahoya, vamos a llamarle a este badén. En este, ¿qué yo voy a ver? Yo voy a ver esto. En la limahoya. Sí, yo tengo un punto bajo, un punto alto, desde un extremo a otro, en el que todo va a tener una pendiente ligera hacia allá, ¿verdad? Para que entonces el agua corra en esa dirección. Entonces todo el agua va a correr así. Y esto va a correr así, ¿no? Y ese es el punto muerto, punto crítico. Entonces, el badén es otra cosa. El badén, ¿cómo sería? El badén sería así. Tú tienes una pendiente muy pequeña aquí, muy pequeña aquí. Y tú tienes una obra hidráulica, porque el badén es una obra hidráulica que lleva acero y hormigón. ¿Entiendes? Y esa obra hidráulica sería eso que está ahí. Sería como si fuera un canal para poder, en este caso, para poder cruzar la calle, que sería una estructura que iría aquí. Vamos a dibujarla de otro colorcito. Bueno, sí, ya lo tengo. Sería una obra hidráulica aquí. Esa obra hidráulica va a permitir que el agua cruce la calle de un lado a otro. Entonces, esa es la diferencia. Una limahoya sería como darle una pendiente, como tú decir que la limateza, ¿qué es una limateza en una carretera? Por ejemplo, el bombeo. Es la parte del medio de la carretera que divide el agua entre de un lado a otro. Que sería esta, ¿no? Pero usted no le puede saltar a un ingeniero de que vamos a darle calle porque van a preguntar que qué es eso. Se supone que es bombeo que se le dice, por ejemplo. Exactamente, tiene su terminología, ¿no? Aunque sean asímiles, aunque sean parecidos, tú trabajarlo con otro ingeniero para que nos entendamos, pues tal vez tú puedes usar la terminología limahoya, limatesa. Pero yo en un documento técnico nunca he visto esa referencia, ¿no? De que eso es una limahoya que tú vas a hacer. Pero nada, al final de cuentas, para lo que trata este proyecto es un badén. Tú vas a trazar un badén en eso ahí, ¿no? Eso sería un badén. Entonces, ¿dónde yo más tendría que poner un badén? El agua corre por aquí, el agua corre por aquí, corre por aquí, corre por aquí. Aquí tengo que trazar otro badén, ¿verdad que sí? Pero yo no necesariamente tengo que trazar un badén de ese lado. Yo puedo trazar el badén de este lado, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí de qué lado yo voy a trazar el badén? Hasta donde usted quiera llegar a analizar Gracias, el agua, mi amor. profe. Deme un segundo, señora. ¿Tú le dijiste a tu mami y a Mari? Perdón, perdí el camino del pensamiento. ¿Qué va a decidir de si yo coloco el badén de ese lado o de este lado? La dirección. Depende para donde usted quiera canalizar el agua, profe. Sí, claro, pero ¿de qué? Porque en este caso yo lo podría hacer de los dos lados, porque o se va por allá o se va por aquí. Yo entiendo, profe, que cuando dos direcciones se intercepten, el volumen amplio de agua va a ser como que las dos pendientes, ¿verdad? Se choquen. Yo digo, se va a formar un tremendo charco de agua. ¿Dónde? No te sigo. O sea, por ejemplo, donde usted trazó, por ejemplo, Vamos a llamarle a esto 1, 2, eh, 3, ¿dónde tú te refieres? en el 1, Ajá, aquí. usted sabe que usted puso dos direcciones de pendiente de donde va el fluido el agua, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, si dos pendientes, ¿verdad? Se interceptan, digo yo, en una intersección, entonces yo entiendo
que usted debe Tú dices colocar el esta badén, y esta, que vienen en porque direcciones contrarias y van a chocar. no. Cuando tienen las dos la misma dirección. No sé, bueno, si yo pudiera dibujárselo, yo creo que usted lo entendería mejor. Dame, ver, y esto no te permite dibujar, yo creo que sí. Vamos a No. ver. Bueno, Pero, le voy a poner un ejemplo, por favor, a ver si usted me entiende. Mire, donde yo trabajo en la Sarasota, casi esquina Núñez de Cáceres. Ahí había un problema de drenaje desde hace muchos años, que todo el agua que bajaba desde la Núñez, dirección norte-sur, por ejemplo, desde la 27 hasta el Malecón, cuando bajaba, se interceptaba también con la pendiente que está en la Sarasota. No sé si usted me entiende. O sea, Sí, esas sí, dos estoy aguas ubicado. chocaban. Ajá, entonces, en ese caso, claro, usted no puede poner badén porque ahí tuvieron que hacer otro tipo de trabajo, ¿usted me entiende? Entonces, a No, eso más o menos es lo que yo me refiero, ya no, pero a cuando el ver, tú agua tienes que tener se en inserta. cuenta, que en ese caso que tú estás mencionando, ahí hay un alcantarillado. Ajá, Entonces, si hay un alcantarillado, tú vas a tener exacto. embornales y no hemos llegado a ese punto todavía. Y si tú tienes agua que Ok, chocan o que no chocan, al final de cuentas, eso es para protegerte de un aguacero y aguacero va a haber. La respuesta en cuanto claro. a esto, no sé si alguien iba a opinar otra cosa. No, la respuesta en cuanto a eso es, tú vas a colocarlo en función de cuál es la dirección con menor tránsito comparado con mayor tránsito. Ustedes saben que en carretera hay vías que son principales y vías que no. El bombeo, si ustedes van a llegar a una intersección, en esa intersección, ustedes se dan cuenta de cuál es la principal y cuál no por el bombeo. Le dan prioridad al bombeo de la calle principal. Esta puede tener un bombeo que no cambia nunca, que siempre va en esa dirección, con el flujo del agua haciendo esto, siempre, ¿no? Que siempre es en la parte alta y siempre va en ese. Cuando tú vienes manejando por aquí y tú te encuentras con esta esquina, tú no tienes prioridad porque tú eres el que sube. Es decir, como tú vas a cruzar la calle, tú eres el que tiene que subir y no te mantienes en una pendiente constante. No sé si más o menos me entienden la idea. Ustedes han visto cuando ustedes van conduciendo, los que conducen, que van en una calle, cuando llegan a la intersección, tú tienes dos opciones. O tú sigues derecho sin tener que cambiar el movimiento del vehículo, simplemente te mantienes estático, o tú tienes que subir y bajar. Si el vehículo tú sientes que él sube y baja porque estás cruzando una calle que tiene más prioridad que la que tú andabas. Y eso es lo que tiene que guiarse la gente cuando va a decidir si dar el paso o no. Si tú llegas a una intersección y tienes que dar el paso, yo no te estoy hablando de semáforo, no te estoy hablando de calle como avenidas como Núñez o Sarasota, te estoy hablando de calle de barrio. ¿Me entiendes? Y en la calle de los barrios, tú te vas a encontrar con que en todas las intersecciones hay una de las calles que es principal y todas las otras son secundarias, ¿no? En este caso, Claro. esta sería la principal y esas serían las secundarias, todas esas. Secundaria, secundaria, secundaria. Entonces, cuando las secundarias llegan a esta, son las que tienen que cambiar su estructura para poder acomodarse con la principal. Y en este caso, el badén cumple con esa función también. Si el flujo viene en esta dirección, cuando llega aquí, tú tienes que poner el badén en esta dirección y no molestar a la principal. Porque tú poner un badén de este lado, tú estás jodiendo a la principal, valga la mala palabra, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo. Tienen que tratar de hacerlo en esta dirección, lo más que se pueda. Ahora, preguntas que le hago. Si yo tengo esto de una manera infinita, ¿hasta cuándo yo puedo hacer eso? Si yo tengo 25,000 calles, yo puedo seguir yendo con Badén, con Badén, con Badén. Hasta llegar al final. ¿Qué me dicen? profe, no sería hasta que consiga un registro de agua fluvial. Hasta que consiga, pero eres tú que lo pones. Ah, ¿Cuándo bueno. tú lo vas a poner? Entonces hasta que encuentre una calle más principal que la que usted está canalizando el agua, supongo yo. ¿Y cómo así? No, porque ¿qué tú harías? Yo lo que digo es, Ajá, repítame. tú puedes seguir conduciendo a las aguas
Ya ustedes saben conducirla con lo que yo les he explicado. La siguen por los contenes, cuando tengan que cruzar una calle, ponen un badén, contene, badén, contene, badén, contene, badén. La pregunta es, yo voy a llegar de manera hasta que llegue al río, de esa manera. No, profe, esta es la planta de tratamiento. Yo puedo decir, pero ¿cuál plan de tratamiento? Esto es pluvial. ¿Tú vas a tratar el agua pluvial? ¿Tienes mucho dinero? Ah, no, también es verdad. ¿Qué me dice Eddie, Gary, Guito, Marcos, Ricardo? ¿Qué me dicen? Profe, yo no creo que hasta que llegue al río, porque ¿y si el río queda lejos, más o menos? O Exacto, llega una vamos a decir, parte que ya no necesita carretera. O sea, no pasa badenes ni nada. Digo, cuneta, perdón. te perdí. Es decir, yo tengo contén y badene, o cuneta y badene. Las cunetas realmente son una estructura más grande que un contén, pero Sí, sí, básicamente. claro. Entonces, cuando tú vas conduciendo toda Profe, esa agua, lo que yo pregunto es, ya tú sabes, en tu sector, tú sabes que aquí hay una cañada y tú vas a llevar el agua a la cañada. Pero tiene que pasar 10 o 15 calles. La pregunta es, ¿yo puedo seguir mis 10 o 15 calles cuneta, badén, hasta allá, hasta la cañada? si la pendiente se lo permite, sí. ¿Ok? Yo ¿Quién tiene creo otra que opinión? no. ¿Eh? ¿Qué, profe? Que te entendí. ¿Quién tiene otra opinión? Pero yo opino, ingeniero, que si llevamos directamente esa agua, directamente al desagüe, bueno, allá a la cañada, vaya con mucha velocidad. Hay que tratar de bajar esa velocidad. No, porque la velocidad depende de la pendiente. La velocidad no depende de qué tan lejos esté. ¿A qué tú te refieres? Porque la velocidad depende de la pendiente. Si tú aumentas la pendiente, va a aumentar la velocidad. Me refiero que aunque hay una mínima pendiente, si te hablamos ya de 15 calles, empezamos con una pendiente, un ejemplo de lo más mínimo de 1 o de A ver, 5. escúchame que te interrumpa, Ricardo. Yo te entendí, pero usaste el término que no es, y eso te puede Ok. joder. No es velocidad, es caudal. A lo que tú te refieres es que va a llegar con demasiado caudal, Es correcto. con demasiada agua, ¿no? Y es exactamente correcto. Se supone que el contén tiene una capacidad de conducción. Cada calle le aporta un chin de agua durante el aguacero. Cuando tú juntas 5, 6, 7 calles, va a haber en un momento en el que se va a juntar tanta agua que te va a desbordar el contén. Se te va a pasar de la capacidad de conducción de esa calle, ¿no? Y cada calle va a tener una pendiente y el contén va a tener una capacidad de conducción dependiente de esa pendiente. ¿Me entienden la idea? Si tú analizas... Sí, claro. Es por eso, ingeniero, que vemos las calles a veces que están desbordadas de agua y se van inundando. Exacto. O sea, muchas de las veces no es que están aquí por mi tapados los desagües, casa, es que hay mucha agua. por mi casa eso suele suceder cuando llueve mucho, pero es porque la calle tiene una pendiente que es muy marcada. Por eso se tiende a desbordar los contenedores y no es por la basura. Tú dices que se tiende a desbordar los contenedores porque la pendiente es muy alta. Sí, No, pero eso es porque, a ver, aunque la pendiente sea alta, si el contén está bien construido, el agua tiene que correr como una lámina corriendo por ahí por el contén. Ahora, si choca con una piedra, con una basura, con una esquina, con un mal diseño de una curvatura, pues el agua puede salirse. Pasó en Villamella, la tesis que yo hice de grado fue de un alcantarillado pluvial. Y cuando el agua, nosotros estábamos eligiendo el punto crítico y tuvimos que caminar esa calle, y yo tengo unos videos por ahí rodando en el que tú ves que el agua, en un giro que hace la cuneta, un giro pequeñito, cuando el agua viene bajando por esa colina, pues se sale del contén y corre para el asfalto y se comía así una zanja del tamaño del carajo por eso mismo, porque el agua no, porque el diseño estuvo mal hecho, ¿no? Pero ya eso es cuestión de diseño, ya eso es que tú tienes que tener el criterio de cuando hay un giro, de saber qué hacerle. Y normalmente la gente no invierte en ese tipo de cosas, porque el alcantarillado pluvial es muy de plano y no ve esos puntos específicos donde puede haber un problema. Normalmente tú lo diseñas y luego tú enfrentas el problema cuando sucede. En 5 años, cuando te el boquete, es que tú vienes, arregla el asfalto y le pones un encache en esa cuneta para que el agua cuando baje no pase eso, ¿no? Son soluciones ya a futuro, secundarias. Entonces vamos a limpiar un poquito esto para yo explicarle la idea. Lo que estamos hablando es de que si la capacidad de conducción
te es superada, tú vas a tener que colocar otro elemento hidráulico. ¿Qué elemento hidráulico vamos a colocar? El registro, pues. Yo voy a colocar un inbornal que va a alimentar un registro. La idea sería que yo tengo, por ejemplo, para yo asumir una tabla, recuerden que ustedes tienen que practicar en Excel o en el cuaderno, no importa, de hacer una tabla de cálculo para esto, porque yo no le voy a dar una. Ustedes pueden buscar una por ahí, pero tienen que saber usarla al pie de la letra si me la utilizan. Vamos a decir que del nodo 1 al nodo 2, ¿verdad? Del nodo 1 al nodo 2 yo tengo este tramo de calle. Ese tramo de calle, ¿qué tiene? Tiene pendiente, porque yo tengo unas cotas, ¿verdad? Vamos a ponerlo como lo puse en la tabla, unas cotas. Oh, ¿qué fue? Cotas, ¿verdad? Y la cota aquí arriba, 21.22. Oh, por Dios. La cota aquí arriba, 21.22, y allá abajo, 22.20.20. Yo tengo, en este caso yo no tengo tubería porque no la estoy colocando, solamente estoy analizando las cunetas. Entonces, ¿qué yo más tengo? Tengo una longitud, 60 metros. ¿Qué más tengo? Ayúdenme. Y automáticamente aquí yo puedo calcular la pendiente. Y si yo sé que voy a usar la cuneta de hormigón, así que el N va a ser 0.013, el área yo la puedo sacar del modelito ese de la... ¿Se recuerdan de lo que estaba diciendo del metro y de la cosa y de los 15 centímetros? Entonces, si yo sacando eso voy a tener mi área, voy a tener mi perímetro mojado, voy a tener mi radio hidráulico, yo puedo determinar mi capacidad de conducción. Si buscan esa clase van a entender lo que me refiero, ¿no? La formulita de la capacidad de conducción va a tener todas esas variables y yo voy a tener una pendiente. ¿Esa pendiente de dónde viene? 21.22 menos 20.20 sobre 60, ¿verdad? Eso me va a dar una pendiente. Entonces, ya yo tengo mi capacidad de conducción, 200 litros por segundo. Eso es en el nodo 1 a 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Del nodo, ese caudal de entrada. ¿Cuál es el caudal de entrada? Es el que vamos a ver ahora, lo vamos a ver rapidito. El caudal de conducción debe ser mayor al caudal de entrada. Si no es mayor al caudal de entrada, tú tienes que poner un inbornal. Entonces, del 2 al 3. El 2 al 3 que yo hago, ¿qué tengo? Lo mismo. 20.20, después voy a 19.80, tengo una longitud de 30 metros y la pendiente, qué sé yo, me dio 0.04 y mi capacidad de conducción ya yo la calculé y me dio la capacidad de conducción, vamos a decir que está pendiente, no sé cuánto habrá dado la de arriba, pero si la capacidad, si la pendiente es de 0.02 más o menos y tenía eso con 0.04, ¿cuánto daría esto? Vamos a decir que 300 litros, ¿no? Porque la pendiente es más grande. ¿Verdad que sí? La pendiente más grande tiene mayor capacidad de conducción. Ahora, el caudal de entrada, ¿cuánto sería? ¿De dónde vino el caudal de entrada de este? Viene del aporte de aquí. Toda esa área que está ahí, vamos a decir que eso siga hasta ahí, esa área que hay ahí, es un área que toda la lluvia que cae, desde el medio de la calle hasta el sol, hasta la casa, hasta la mitad de la casa y todo el drenaje pluvial de la casa, va a coger para ese contén. ¿Es o no es? Todas las casas que están ahí, todas las casas que ahí hay una casa, ahí hay otra casa, todo está mal dibujado, eso tiene que ir al medio, ¿no? Ahí hay otra casa, ahí hay otra casa, ahí hay otra casa, ¿verdad? Todas esas casas van a drenar hacia ese contén. Y la calle, la mitad de la calle va a drenar hacia ese contén. Entonces esa área va para allá. Y a la 2, 3, ¿quién iría? Iría toda esta área que está aquí. ¿Se ve? Más o menos siguen la idea. ¿Qué Sí, no se profesor. entendió? Sí. ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿qué pasa?
¿Yo cómo determino eso? Yo le voy a explicar más adelante cómo yo determino eso, pero yo voy a calcular mi caudal de entrada en función a esa área. Entonces, ¿qué valor va a ir aquí en el 2,3? Va a ir, vamos a llamarle esto área 1, o bueno, vamos a llamarle esto área 1,2, y este vamos a llamarle área 2,3. Entonces, ¿qué va aquí? Aquí yo sé que va área 1,2. ¿Y qué va aquí? Área 2,3 más área No 1,2. sería. Muy bien. Ah. Muy bien. Sería área 2,3, porque es la que le corresponde a ese contén, pero ese contén viene arrastrando la que viene del área 1,2. Y si tuviera otros badenes que entran a ese contén, si tuviera, por ejemplo, otro badén que viene de una calle, sabrá Dios de dónde, que viene de por allá, ¿verdad? Con el flujo hacia allá, pues tengo también que sumarle el agua de que viene de ese badén y entra al 2,3. ¿Me siguen? Esos son los valores que irían ahí. ¿Verdad? Todavía no he explicado cómo, pero esos son los valores que irían ahí. Entonces, así sucesivamente, yo voy a calcular para cada uno de los tramos, vamos a llamarle este 4, vamos a llamarle a este que sería del 4,3, ¿verdad? El 4,3 tendría toda esta área de aquí, ¿verdad? Toda esta área de aquí. Entonces sería fácil, porque ya después que tú calculas una, es muy difícil equivocarte con las otras, eso son distribuciones. Por eso le digo que no me cojan tantas calles, cójanme esto que está aquí, esto que está aquí. Es lo más grande que usted debería de tomar, que son un par de registros. Porque si usted se toma lo que me enseñó Eddie en su proyecto, o lo que me enseñó Giancarlo en su proyecto, pues lo va a tomar 3 semanas en hacer este proyecto, y no es la intención. Yo quiero saber que usted aprendió a hacerlo con un proyecto pequeño, no que me traiga una super mega cosa, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ya, después de aquí, ¿qué usted tiene que hacer? Me superó la capacidad de conducción. Resulta que el caudal de entrada en esta calle y de aquí, me botó. La capacidad de conducción está en 300 litros por segundo. Vamos a decir que el tramo, esto es el tramo, vamos a decir que en el 4.5. En el 4.5, que viene siendo este, ¿no? Porque el diseño de Baden se hace independiente. El 4.5. En el 4.5 yo tengo, y todo esto se le llama 1,2, 1,2 oeste, 2,3 norte, 4,5 norte. ¿Por qué? Por la dirección del flujo, ¿no? Pero No, porque yo no, el norte no me dice la dirección de flujo. 4,5 sí me dice la dirección de flujo en vez de 5,4. Pero el norte, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay una bomba de que va. profe. Norte es que de ese lado es que se encuentra el Badén. Sur sería del otro lado. El badén o la calle. En este caso, cuando yo me refiero a 4,5, porque 4 es la esquina. 4 es la esquina. Entonces, 4, el badén se calcularía aparte. Tú pones badén tal, badén H o badén P o badén, el nombre que tú le pongas a ese badén. Pero en este caso yo me refiero a el 4,5 es esta calle de aquí. Entonces, esta calle de 5 es norte precisamente porque tú tienes 2, 4, 5. Tú tienes uno de este lado y tienes otro de este lado. Entonces, tú tienes dos contenes, uno al sur y uno al norte de esa calle, ¿no? También yo he visto estudios también que le ponen el nombre a la calle. Esta calle, por ejemplo, le ponen nombre Pedro. Entonces le llaman Pedro 1 norte, Pedro 2 norte, Pedro 3 norte, Pedro 4 sur, Pedro 5 sur, o simplemente le ponen Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, Pedro 4, Pedro 5. Pero eso, ustedes pueden nombrarlo como usted quiera. Eso yo no obligo a nadie que lo haga. Por eso digo, si lo van a hacer, a mí me gusta que la gente lo improvise, lo estudie, porque es la mejor manera de aprender. Pero si usted quiere guiarse de un libro que encuentra por ahí de cómo hacer ese trazado y lo guía, lo que tiene que aprenderlo bien para que no me ponga una cosa que salió del libro y que usted no me sepa explicar, ¿no? Profesor, pero tú en base a como usted dice, en el 1-2, ¿no sería este? Ciertamente, porque la oeste es la de este lado. Ciertamente, tiene razón, Marcos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? En el 4,5, cuando yo hago mi cálculo, yo tiro mi cota, tiro mi longitud, tiro mi pendiente, y el caudal de conducción me da 300 litros por segundo, pero ¿qué sucede? Que el caudal de entrada, más los anteriores, es decir, el del 4,5, más lo que viene de este badén,
¿verdad? Me está dando una cosa horrible. En 4 o 5 meses Badén me está dando 480 litros por segundo. Se me disparó el caudal. Me superó la capacidad de conducción. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer en ese caso? ¿Qué me dice? Una opción, hacer contén más grande. Ya usted dijo, profesor, el inbornal para el registro. Entonces, lo que hacemos es poner un inbornal. ¿Dónde ponemos el inbornal? Lo hacemos antes de que se supere, porque si no se me va a armar un desorden aquí. Entonces, tenemos que ponerlo en esta esquina. Tengo que poner mi inbornal y el registro en el medio de la calle. Para que eso se vea más bonito, porque tengo un desorden grandísimo ahí con todos esos colores, voy a borrar un par de cosas. Entonces, en general, lo que usted hace es que coloca un inbornal aquí. Eso se dibuja con una rejilla así, si lo hacen AutoCAD, ¿verdad? Como se ve en planta. Y luego con una línea que conecta al registro, ¿no? Se pone un inbornal ahí. Si quiere reducir porque está llegando demasiado hasta el Badén, si el Badén está al límite, por ejemplo, y ya tú tienes un registro en esa esquina, pues tú puedes aprovecharlo y colocar otro aquí y conectarlo, ¿no? En esta clase no vamos a abarcar a calcular la capacidad de conducción de la rejilla ni nada por el estilo. Simplemente lo que hacemos es que colocamos, hay una, en la normativa te dice qué litraje máximo te conduce una sola rejilla. Entonces no vamos a ir a datos demasiado precisos. Si de este lado tú te supera también y lo puedes aliviar un poquito, también lo puedes conectar. Pero no es necesario conectar todas las esquinas, solamente las que fueron superadas, ¿no? Muy bien, entonces ya después que tú conectaste tus inbornales a esto, ya el contén de aquí en adelante no tiene por qué calcularse, porque ya se sabe que lo que va a hacer el trabajo es el colector, la tubería que va por el medio, ¿no? Entonces aquí tú empiezas con tu tubería y ya tú tienes el registro 1, después tú tienes el registro 2, ¿verdad? Y luego tú tienes el registro 3, voy a llamarle 3 y punto, plan. Entonces tú tienes registro 1, registro 2, registro 3, y luego que tú tienes los registros, ya lo que tú tienes que hacer es el cálculo que yo había explicado en la clase anterior, de cómo tú puedes hacer una tabla en el que tú analizas tramo a tramo, por ejemplo, del registro 1 al registro 2, como yo lo estoy poniendo aquí. Tú tienes las cotas, ¿verdad? Cota 1, cota 2, 22, 20, tiene tu pendiente, tiene tu longitud, ya tú tienes tu capacidad de conducción, pues ya yo expliqué que tú tienes hormigón, tú tienes el radio hidráulico, que en el caso del circular es simplemente el diámetro entre 4, ¿verdad? Y tú tienes tu pendiente, que la tienes aquí para la fórmula, tienes tu capacidad de conducción, y tú tienes tu caudal de entrada. El caudal de entrada, ¿cuál sería? Yo le llamo caudal de entrada, usted le puede llamar como usted quiera, ¿no? El caudal de entrada, ¿cuál sería? El caudal de diseño, que viene recogiendo de todos los contenes, que tú lo vas a ir sumando, y viene siendo los aportes de todas esas áreas, porque siguen las áreas siguen apareciendo. Área 4, área 5, área 6, área 7, y tú vas entrando toda esa agua a cada uno de los registros. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para explicar cómo se calcula el caudal de entrada, que es un calculito relativamente sencillo. ¿Alguna duda? Vale, voy a borrar todo esto. No, profesor. Voy a borrar todo esto y voy primero a explicar la formulita aquí, luego vamos a ir a las normas. Tú tienes caudal, es igual. Vamos a explicar el método racional para esto. Vamos a aplicar el método racional. Y para el método racional hay muchas versiones. Tú tienes el método racional original, que era simplemente C por I por A. ¿Qué es? Yo di esto, yo no di esto, ¿no? Coeficiente de escorrentía. Intensidad máxima. Eso horario. Y área de aporte. El área de aporte usted la tiene. Cada calle va a tener su área de aporte, que es su pedazo de terreno que va a aportar a cada uno de los registros. El coeficiente de correntía es un porcentaje de la precipitación de lo que llueve que va a escurrir, que va a correr por encima de la calle. Cuando llueve, vamos a decir que llueve en 50 milímetros de precipitación. 50 milímetros quiere decir 50 litros. Eso es lo mismo que decir 50 litros por metro cuadrado de terreno, ¿no? Entonces, si caen 50 milímetros de precipitación, la pregunta es, ¿qué porcentaje de esos 50 milímetros van a terminar en el registro?
Porque hay una parte que se infiltra, ¿verdad? Hay una parte que se evapora. Hay una parte que se retiene, porque hay techos que tienen hueco, hay lositas que no tienen cómo drenar bien el agua y se retiene mucha agua en ese tipo de cosas. Hay retención incluso en las hojas de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes un montón de factores que te van a reducir de esos 50 milímetros que cayeron a una cantidad de agua que realmente es la que va a correr por encima de la calle. Cuando todo es asfalto, cuando todo es pavimento rígido, tú vas a rondar el número entre 90 y 95%, rara vez el 100%. Porque ese 5% tiene que dejárselo a la evaporación y la retención que yo acabo de mencionar. Sin embargo, cuando ya te empiezan a tener muchos jardines, que si cada solar tiene, qué sé yo, de 300 metros cuadrados de terreno, de solar, ¿verdad? Solamente le construyen a los 150, pues tú sabes que tú tienes 150 metros cuadrados de patio. De patio que tal vez no tiene asfalto, que es simplemente área verde, hierba, 4 matemango, un desorden. Entonces, eso va a generar que tú tengas un alto porcentaje de capa vegetal, lo que va a reducir este número a, qué sé yo, hasta 70%. 70, 50, 60%. Puede bajar, ¿no? Pero rara vez es eso. Normalmente en urbanismo lo que se utiliza va desde 80 hasta 95%, dependiendo del tipo de proyecto. Y esos son los números que usted tiene que utilizar. Hay muchas, en las normas que usted buscó, puede que usted vaya a encontrar tablas que le ayude a elegir eso dependiendo del tipo de terreno. Así que sigan, por eso lo mandé a estudiar de las normas, pues las normas normalmente tienen esto bastante sencillito y esquematizado. Entonces vamos a decir que ya usted definió su coeficiente correntivo y lo puede defender. Ya usted definió sus áreas de aporte y se van a ver claras que son por territorio, ¿no? Entonces ahora viene uno que es un poquito más complicadito, que es la intensidad máxima. La intensidad máxima viene del comportamiento de la precipitación en el tiempo. Sabemos que un huracán, para eso primero tendríamos que hablar de lo que es el periodo de retorno. El periodo de diseño de un proyecto se le llama periodo de retorno cuando estamos hablando de precipitaciones. Entonces, el periodo de retorno es la cantidad de años en promedio que debe de pasar para que suceda un evento de cierta magnitud o mayor que ese. Por ejemplo, si tú diseñas una cuneta para 25 años, técnicamente tú estás diciendo que en promedio, si la precipitación fuera infinita y tuviéramos registros de precipitación infinito, en promedio, cada 25 años, esa cuneta va a ser superada, es decir, el diseño va a quedar, se va a inundar. Entonces, técnicamente tú estás diciendo que por lo menos durante 25 años, la cuneta va a funcionar bien. La realidad es que el periodo de retorno se ha tratado de cambiar y no decir periodo de retorno y cambiarlo a frecuencia de retorno, que es algo ya más, menos confuso, porque si tú dices que el periodo de retorno es de 25 años, o vamos a poner 50 años, vamos a poner 10 años, porque realmente las cunetas se diseñan para 10 años y las alcantarillas se diseñan para 25 años. Vamos a hablar de lo que estamos tratando, ¿no? 10 años. La frecuencia es el inverso del periodo de retorno. ¿Cuánto es 1 entre 10? 0.1. 1 entre el periodo de retorno. Eso se escribe de periodo de retorno. 1 entre el periodo de retorno. 1 entre 10. 0.1. Yo no oigo. Hay alguien que está hablando, pero está lejos. Vamos Punto a decir que uno, dijo punto 0.1 le está diciendo. Muy bien, profesor. 10%. No, yo no escuchaba a nadie. Un 10%, que es 0.1, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Si yo no voy a decir que voy a diseñar para que el proyecto me dure 10 años, porque es erróneo decir eso. En realidad, 10 años lo que quiere decir es que cada año hay un 10% de probabilidad de que la cuneta se desborde, ¿no? De que la cuneta se ahogue. Un 10% de probabilidad. Entonces, técnicamente, tú estás protegiendo el proyecto, en promedio, cada 10 años se va a ahogar. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir la frecuencia. Entonces, las cunetas se diseñan para 10 años, las alcantarillas se diseñan para 25 años. Pero ustedes no se preocupen por eso, ustedes eligen 25 y ya y lo hacen todo para 25, porque si no los caudales le van a dar diferente cuando estén analizándolos. Y eso no tiene mucho sentido. Así que vamos a diseñarlo todo. Cuando hablamos de que las cunetas se diseñan para 10 años, son las cunetas de carretera que se diseñan de manera aislada. Pero en este proyecto utilicen 25 años, no se maten mucho. ¿Qué pasa?
si ya yo tengo que el 10% de probabilidad es lo que yo voy a utilizar, yo necesito ahora saber cómo yo determino la intensidad para ese 10% de probabilidad, porque eso es un número. Hay una intensidad asociada a esos 10%. Y para eso se utiliza algo que se llama IDF. ¿Quién ha escuchado lo que es una IDF? Ah, bueno, yo creo que hay gente que dio hidrología conmigo aquí, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, la IDF es una curva de intensidad, duración y frecuencia. La República Dominicana tiene un catálogo de IDF que ustedes la pueden encontrar en las normas de acueducto, en la norma de INAPA, que ustedes ya le pusieron la mano. Las últimas páginas son las curvas IDF, que son unos gráficos más o menos así, ¿no? Una cosa así, ellos. Entonces tú vas a tener intensidad, duración, y todas estas flechas que están aquí, todas esas líneas representan cada uno una frecuencia. Entonces, ¿cómo se utiliza ese gráfico? Vamos a decir que usted está diseñando su proyecto, y cuando usted diseña su proyecto, usted quiere saber para la de 10 años, que viene siendo esta, vamos a decir, para la de 10 años, yo quiero saber cuál es la intensidad que yo voy a utilizar en mi diseño. Para eso necesita entrar con una duración. Porque si tú tuvieras una duración, tú puedes entrar por aquí, corta aquí, y coge tu intensidad. 50 milímetros por hora, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? 50 milímetros por hora, para tú conseguir ese dato, tú necesitas tener la duración. Y la duración de la tormenta, porque eso es duración de la tormenta, de cuánto dure el aguacero. Esta gráfica lo que te está diciendo es que cuando una tormenta dura muchas horas, mucho tiempo, hay menos probabilidades de que la intensidad sea alta. Por eso, si ustedes se fijan, mientras más dura, más bajita es la intensidad. Entonces, así mismo viceversa, mientras más pequeña es la duración de la tormenta, pues más alta va a ser la intensidad. Pero uno no sabe cuál es la duración de la tormenta que va a venir y va a ahogar tu proyecto. Eso tú no lo sabes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es utilizar la duración de la tormenta que sea equivalente al tiempo de retorno de tu proyecto. Y el tiempo de retorno, su santísimo, metí la pata. La duración de la tormenta tiene que ser igual al tiempo de concentración de tu proyecto. Tiempo de concentración. ¿Quién sabe aquí lo que es el tiempo de concentración? Pues el tiempo de concentración es el tiempo que dura una gota de agua en tu proyecto de ir desde el punto más crítico y alejado, hasta la desembocadura o el río o la cañada o el punto final, ¿no? Eso es el tiempo de concentración. Ese tiempo de concentración se compone de un tiempo de lámina, que es el tiempo que dura el agua corriendo por arriba, y un tiempo de conducción, que es el tiempo que dura el agua adentro de la tubería, que es bastante más rápido. Hay múltiples ecuaciones, múltiples fórmulas para ustedes calcular esto. En la misma norma te explica más o menos el proceso. Hay una muy famosa que es la de Kirpich, que tú simplemente le entras a la fórmula, la pendiente promedio que hay desde aquí hasta allá, ¿verdad? La pendiente promedio que tú tienes recorriendo en todas las calles, y la longitud, esa longitud. Es muy sencillita la fórmula, pero realmente aplica muy poco para ciertas circunstancias como esta, porque no fue desarrollado para eso. Se usa mucho, pero realmente yo no la recomiendo. La que yo recomiendo es una que usa el manual de diseño de la ¿cómo es? Federal Highway Administration, el FHA de Estados Unidos, que básicamente ellos tienen una fórmula que dentro de ella tiene la intensidad y es un proceso iterativo. Tú estimas un tiempo de concentración, luego lo entras y determina la intensidad, luego entras la intensidad en la fórmula del tiempo de concentración. Si te da diferente, modificas el tiempo de concentración acercándote al nuevo, vuelve y lo entra en la curva de intensidad, duración, frecuencia, vuelves de nuevo y regresas a ver si hasta que los dos te den igual, hasta que te dé el tiempo de concentración con la intensidad de la curva de intensidad, duración, frecuencia. Bien, la clase está dada. Evidentemente,
yo no les voy a pedir a ustedes que se maten haciendo todo este análisis y todo este proceso para su proyecto, porque no les va a dar el tiempo. Para el 70, usted va a utilizar 100 milímetros por hora. ¿Por qué 100 milímetros por hora? Porque cuando sucedió el ciclón David en el 79, se utilizaba una intensidad máxima de 75 milímetros por hora para el país entero. Y cuando, perdón, 100 milímetros por hora no vamos a hacer 100 milímetros por hora. Vamos a utilizar la intensidad que tiene el manual de instalaciones, un mapita que hay que está en el R008. Es el manual de obras públicas R008, en una de las últimas páginas tiene un mapa con diferentes intensidades. Entonces usted va a coger ese manual y usted va a tomar, dependiendo de su provincia, la intensidad. Eso para el 70. Ahora, el que quiera ganarse los puntos, el 80, el 90, el 95, así, con el pluvial, porque recuerden que ustedes pueden ganarse los puntos con cualquier componente en el que usted innove, busque, investigue y lo haga mejor. Usted puede aplicar todo esto que yo expliqué. Lo puede aplicar, puede buscar una normativa en el que le explique cuáles serían las características, puede utilizar la curva intensidad, duración, frecuencia, puede calcular su tiempo de concentración con una de las infinitas ecuaciones que hay en Google y puede llegar a calcular para cada parte de su proyecto su caudal de diseño. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que el tiempo de concentración mínimo que usted puede utilizar es de 10 minutos para este país. 5 minutos para Estados Unidos, pero 10 minutos para este país. No puede entrar a la curva de intensidad de una frecuencia con un valor inferior a 10 minutos. Así que usted puede utilizar 10 minutos para la mayoría. Ya cuando se pasa de 10 minutos, que dudo que para el proyecto de ustedes se pasa, nunca se va a pasar. Así que usted puede coger 10 minutos y calcular su intensidad, calcular su caudal para su proyecto completo y después que tenga ese caudal, lo divide entre toda la longitud total de calles que usted va a tener en su proyecto, digo de calles, pero también puede dividirla entre las áreas, porque usted la tiene por área de aporte. Pero bueno, la puede dividir por calle y la va a multiplicar por la longitud. Y va a ponerle al norte la mitad y al sur la mitad. Sencillo, ¿no? Entonces, cada tramo, entonces, usted lo va a multiplicar por el caudal de unitario y lo va a dividir entre dos para ponerle un poco para el norte y un poco para el sur. Esa es la metodología que usted puede utilizar para que el proyecto sea sencillo. Si usted se sale de ahí y hace algo más, investiga un poquito más y me defiende un proceso que usted investigó, recuerden que tienen que defendérmelo, pues efectivamente que usted va a sacar mucho más de 70. Y esa es la intención, que usted investigue más, por eso lo motivo con eso. Yo sé que todo lo que yo expliqué ahora mismo fue un intensivo y va a ser muy difícil que usted le haya prestado la atención suficiente. Por eso la clase va a estar grabada, por eso usted puede repetir este video 15 veces hasta que entienda cada uno de los puntos si quiere utilizar esta metodología. Luego que usted calcula su intensidad, simplemente multiplica coeficiente de escorrentía por intensidad por área de aporte, que el área viene siendo el área total del proyecto, y le va a dar su caudal de diseño. Ese caudal de diseño que viene siendo caudal punta, recuerden que se llama caudal punta, ese caudal punta, usted lo puede, como dije, dividirlo entre todos los tramos de la calle y lo puede ir entrando al pasito, porque esto sería el área total. El área de aporte de esto sería el área total, ¿no? En realidad, esto a nivel profesional no se puede hacer de esa manera porque cada sector, cada barrio, cada cosa tiene un coeficiente de escorrentía diferente y tiene un área de aporte con un tiempo de concentración diferente. Entonces, realmente no aplica hacer proyectos grandes de esta manera. Pero para un proyecto pequeño como el que ustedes están haciendo, pues perfectamente ustedes pueden tomar el área total del proyecto, la intensidad de diseño que le corresponde a esta provincia, a la provincia que usted esté trabajando, y el coeficiente de correntía promedio que haya entre todas las áreas verdes, todo lo que usted tenga en el proyecto, ¿no? Porque usted puede tener, por ejemplo, mucha área verde en la zona que usted tomó, y por ende va a tener un coeficiente de correntía bajito. Luego usted determina el caudal punta, que es un caudal punta total, tiene que dividirlo entre la longitud de las calles, le va a dar el caudal unitario, y ese caudal unitario lo puede multiplicar tramo por tramo para saber cuál es la capacidad, el caudal de entrada de cada tramo, ¿no? Que era el que yo quería que ustedes aprendieran a utilizar. Todo esto, el caudal punta dividido entre la longitud te va a dar el caudal unitario, y caudal unitario multiplicado por el caudal de cada tramo te va a dar el caudal de entrada de ese tramo.
¿Dudas? Vamos a debatirlo, vamos a pelearlo, señores. Cuéntenme. Lo dejé turuleco con lo que le acabo de explicar. Demasiada información en poco tiempo. Profe, ¿cómo caudal unitario por el caudal? Del tramo. Dice? Caudal del... Caudal del tramo. Si tú estás diseñando el tramo 2-3, tú multiplicas el caudal unitario por la longitud de ese tramo. Cónchale, sí. Ah, ok, por longitud del tramo, ahí sí. Muy bien, tienes razón. Longitud del tramo. Caudal unitario por la longitud del tramo te va a dar el caudal de entrada. Recuerden, caudal unitario es litro por segundo por kilómetro. Entonces tú lo multiplicas por la longitud de ese tramo y te va a dar el caudal de entrada. Pero recuerda que el caudal de entrada, cuando tú lo multiplicas por esa longitud, tienes que dividirlo entre dos. Porque hay una parte de ese caudal que va para la calle norte y una parte de ese caudal que va para la calle sur. Para el lado sur. Ahora, si ya tú estás porque eso depende de donde tú estés. Si tú estás diseñando cunetas, así. Pero si ya tú estás en el lado de los registros, pues no. Evidentemente que tú te vas a ir a esos registros, va a ser diferente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Confusiones? ¿Quedó todo claro o no se entendió nada? Vamos en marcha, vamos en marcha. Buena respuesta, Ricardo. Muy bien. Por eso va a estar el video. Ustedes lo van a poner el paso, ustedes van a tratar de entender el proceso. Yo les recomiendo que hagan lo que yo dije para el 70 primero, completen su proyecto, porque no hay peor cosa que un proyecto incompleto. El proyecto tiene que estar completo, con su memoria, explicando cada proceso y sus esquemas que se detallan bien, la dirección de flujo, la disposición final y qué usted va a hacer con esa agua. Esto cuando usted lo haga, entonces usted va a empezar a agregarle para subir de 70 al 90, al 80, al 100. Eso tiene que hacerlo con cosas que se salen de lo que yo he explicado aquí, ¿no? Con los mismos procesos, pero de manera diferente. No estoy pidiendo que se inventen una cosa nueva, no estoy pidiendo que hagan una tesis hablándome de reutilización, ni que me diseñen una planta de tratamiento. No. Es de lo mismo que nosotros hemos estado explicando aquí, que yo quiero que ustedes lo investiguen, así como investigaron sobre las normas, investigaron en los libros. Tienen que buscar una metodología que esté bien explicada, que ustedes la entiendan y la apliquen, y me la expliquen a mí. La idea es que me la expliquen a mí, porque tal vez yo no la conozca. Entonces, cuando ustedes me la expliquen, pues yo voy a darle puntuación por esa innovación, pero tienen que sabérsela, tienen que haberla estudiado bien. Simplemente hacerla y no sabérsela, pues no vale. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Muy bien, señores, pues entonces fue un placer por el día de hoy de haberle explicado este caso. Recuerden que para el viernes que viene vamos a hacer una pequeñita tablita, más o menos siguiendo el proceso del diseño del alcantarillado. No de las cunetas, porque eso lo hacen ustedes, eso de tramo 1, tramo 2, al norte, eso lo hacen ustedes, pero es más para el alcantarillado, para que ustedes puedan tener una idea de cómo ustedes pueden anclar. Eso no es necesario, yo ni siquiera sé por qué lo voy a hacer, pero porque yo no quiero adoctrinarlos a que lo hagan de la manera en la que yo lo hago. Yo quiero que ustedes planteen su propia solución, ¿no? Pero nada, vamos a hacer una pequeñita explicación breve de cómo sería. Y ya, después de ahí, la semana que viene, que ustedes me traigan. Así que me traigan los proyectos, me vayan entregando desde el 17 para ir haciendo revisiones. La clase van a ser, yo llegué, entro al aula virtual, alguien que esté en la clase que me diga el mío, y yo reviso el suyo, revisamos lo que ha hecho, qué te hace falta, te voy a decir qué te hace falta, qué tienes mal, qué tiene que mejorar, para que entonces continuemos. El que no presente el 17 o el 21, el 17 y preferiblemente el 21, no me puede entregar el proyecto. Tiene que entregarme su avance, aunque esté incompleto. ¿Ok? ¿Había el problema, ingeniero? ¿No hay problema? Okay. Excelente, señores. Pues si no tienen ninguna otra duda, estamos en el grupo, cualquier aclaración, y ténganme paciencia con lo de la subida del video. Yo sé que ustedes al final son los que me terminan acordando que tengo ese pendiente, porque es que me toma tiempo y eso es un dolor de cabeza. Pero sigan así. Cuando ustedes ven que pasa 1 o 2 días y yo no lo subo, escríbanme, para yo entonces caerle arriba a eso.
No hay problema, Bien, ingeniero, señores. gracias, muy amable. Para adelante, señores. Suerte. ¿Cómo salgo de aquí? Igual, gracias, ingeniero. Buenas noches. Suerte. All right.